Muy buenas tardes, amigos. Para la partida de este mes he vuelto a fijarme más en la partida en sí que en los nombres de los jugadores. Supongo que no los conoceréis. Con blancas juega un tal Luciani y con negras Weishotel. La partida se jugó el 13 de octubre de este 2016 en el Open de Arco, en Italia. El jugador que lleva las blancas tiene 2.252 de Elo-Fi en este momento, es decir, un candidato a maestro, nivel de candidato a maestro, mientras que el jugador que lleva las negras y que gana la partida tiene 1.946. Por tanto, es una sorpresa que gane el negro porque la diferencia es de 300 puntos de Elo. La he elegido porque es una Tarras, caballo de 2, la variante Tarras, que da lugar a partidas muy interesantes y es una línea que no habíamos visto hasta ahora en la francesa del mes. La línea con alfil de 3. Habíamos visto una partida en la que se jugó C3, bueno, creo que se jugó F4, C5 y C3, pero bueno, llegamos a lo mismo. Esta es una forma de jugar en la que las blancas se concentran en la fuerza de sus peones en el centro. En cambio, en nuestra partida de hoy, con alfil de 3, las blancas se fijan más en su juego de piezas. Aquí el negro juega como suponéis. Empezamos a presionar el centro. C3, habitual, caballo C6. Y aquí caballo E2 fue la jugada de la partida. Es lo que más se juega, pero también es cierto que cada vez vemos más la llamada variante universal, en la que el blanco coloca su caballo de rey en F3. Eso hace que el caballo de D2 no tenga salida natural y por tanto que el alfil de C1 se quede encerrado momentáneamente. Pero bueno, más tarde el caballo quizá irá a F1 una vez que se ha enrocado y se sacó la torre a E1 y luego podrá salir el alfil. Había otra partida muy interesante que también habría podido ser la francesa del mes. Se jugó con esta variante, alfil E7, enroque corto, y aquí la sorpresiva, si no la conoces, pero muy interesante, G5, ya lanzándose al ataque en el flanco de rey. Esto se jugó en el torneo de la Isla de Man, un torneo fortísimo que se jugó también en octubre, creo, entre Tamas Paltz y Arika, Dronaval Arika, la fuerte jugadora india. Al final me he quedado con la partida que vamos a ver, pero esta que acabo de nombrar también ha sido muy interesante y la podéis ver por vuestra cuenta si tenéis un ratito. Como decía, caballo E2 y ahora C por D4. El negro en realidad lo que quiere jugar es F6, pero jugarlo sin cambiar tiene el problema de que la variante con caballo F4 en esta posición es muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, pues porque el negro prefiere cambiar de forma que tras F6, si viene caballo F4, una línea que probablemente acabe apareciendo en nuestra sección también, porque es muy interesante. El asunto es que aquí el negro quiere jugar caballo D4 y eso no es posible en la variante anterior porque tenemos peones C3 y C5 y en concreto el de C3 capturaría nuestro caballo si intentásemos jugar caballo D4. Por tanto, lo que os decía, cambio de peones y ahora F6. No se juega el caballo F4 que os decía, sino lo más normal, E por F6 y caballo por F6. De nuevo tenemos una partida con esta estructura de peones en el centro. Creo que no es la primera ni será seguramente la única que aparece en nuestra sección, porque es, para mi gusto, una de las luchas estratégicas más bonitas que se da en la defensa francesa. Caballo F3, alfil D6, y ya veis que ambos jugadores consiguen casillas muy buenas para sus piezas, con la excepción del alfil de C8. Este es el que se queda con la peor parte, porque de momento solo tiene disponible la casilla de 7, ahí irá, pero más tarde, quién sabe, muchas veces tiene un papel muy importante en la lucha, muchas veces se recicla vía E8 y H5 o G6,
No juega de momento, pero ya sabéis que el alfil malo de la francesa a menudo se convierte en cisne. Y enroque corto del negro fue la jugada de la partida. Ya tenemos, pongo en los comentarios, el cuadro posicional, ¿no? El blanco va a utilizar la columna E para presionar el peón de E6 y va a intentar utilizar la casilla E5 para atacar o intentar atacar el flanco de rey, a donde apuntan sus alfiles, mientras el negro intentará contraatacar por la columna F, a veces ayudándose del caballo, que de paso también toca H2, presionará D4 con el caballo, a veces también con la dama, y por supuesto nunca debemos olvidarnos de estar atentos a si E5 es posible o no. Cuando E5 se hace en buenas condiciones suele dar buen juego al negro y por eso debemos estar siempre al quite. Después de analizar posicionalmente o estáticamente este diagrama, también os digo que esta es una línea muy táctica, donde se producen muchos sacrificios. De hecho, en esta francesa del mes me voy a centrar en varias posibilidades que tienen tanto blancas como negras, pero sobre todo nosotros, las negras, para sacrificar y conseguir juego dinámico y activo en esta variante. En esta posición, la principal idea de las blancas es alfil F4, con idea de cambiar el fuerte alfil de casillas negras nuestro. No se juega en la partida, pero es lo considerado más fuerte. Es por eso que en la jugada anterior muchos jugadores de negras no se enrocan, sino que hacen dama C7, evitando por el momento ese alfil F4. Aquí, alfil G5 es la jugada más dura. Caballo C3 también es una idea muy empleada. El caballo viene a B5 si no lo paramos con A6. Pero el blanco puede seguir con su idea de cambiar los alfiles de casillas negras y jugar G3. Ahora ya al negro le importa menos que el cambio se produzca y se enroca, porque algo hemos conseguido. El rey blanco ahora es más débil por este avance de peón. Ahora la jugada alfil de 7 da buenos resultados, pero como he hablado de líneas con sacrificios, también podemos ver esta jugada, caballo G4, y ya estamos pensando en alfil por F4, caballo por F4 y torre por F4, que es precisamente lo que ocurre cuando el blanco juega torre C1. Este sacrificio da juego complicado, pero muy interesante. El negro jugará alfil de 7 y luego traerá la torre para colaborar en el ataque al debilitado flanco de rey blanco. Por deciros una línea en la que ya el blanco puede meter la pata, H3 para echar el caballo se encuentra con un E5 fortísimo. Se está amenazando jugar E4 y fijaos que el alfil va a participar en la lucha inmediatamente. En esta posición, tras el sacrificio, alfil E2, defendiendo una vez más F3 y defendiendo D4, es lo que más se juega. Y hay que defender D4 porque si el blanco no hace nada, se puede jugar caballo por D4 con idea no de caballo por D4 y dama por D4, que ya sabéis que nos dejamos la dama, como en tantas ocasiones, sino con idea de que caballo D4 se encuentra, por supuesto, con dama H2, que es mate. Volviendo a la línea en la que estábamos, con caballo G4, acabamos de ver torre C1, tras la cual ya podemos sacrificar en F4, pero el blanco también puede jugar alfil por D6. Aquí dama por D6, caballo C3, hay que tener en cuenta que el caballo de F3 estaba amenazado, y con este caballo C3, ahora es el blanco el que amenaza. Está amenazando alfil por H7, rey por H7, caballo G5 jaque, y después
dama por G4 recuperando la pieza con mucho ataque. Por tanto, aquí podemos jugar otras jugadas, pero dama E7 es una muy interesante recomendación del gran maestro inglés Nicholas Peart. La dama viene a F6 y como cubre G5, pues evita el sacrificio que decíamos en H7. No es la única jugada este dama E7, hay otra línea, lo que pasa que es muy complicada, hay que tenerla estudiada, es E5. La idea es a D por E5 no tomar sino intercalar dama H6 tocando en H2 porque se está amenazando torre por F3, ahora H4 y ahora recuperamos el peón. Fijaos que el flanco de rey blanco está todavía más debilitado que antes y el negro tiene un peón débil en D5, pero bueno, de momento no se puede tomar. Hay amenaza en F3. La posición es muy complicada, pero bueno, también es jugable. Vamos a volver a la partida. No se jugó el alfil F4 que os comentaba como idea principal, pero vamos a ver algunas líneas con esta variante. Es muy parecida a la anterior, pero antes teníamos las jugadas dama C7 y G3 ya hechas. Aquí no. Posibilidades, bueno, pues una posibilidad es cambiar en F4 y a caballo por F4, caballo E4 tocando el caballo de F4 y ahora si G3 pues ya tenemos una línea con sacrificio. Aquí caballo G5 amenazando llevar la dama a F6 y presionando en G3, se suele contestar con caballo E5 y tras el cambio vuelve a ser interesante tirar la calidad en F4. G por F4, caballo H3, un peón han comido las negras para compensar la calidad y ahora pues el juego se puede volver interesante, ¿no? Tenemos dama F8 y quizá más utilizada alfil D7, donde el alfil quiere venir a la diagonal larga para atacar al rey que se ha metido en la esquinita. Aquí hay partidas como torre G4, dama F8, que se jugó entre Svilder y Volkov en el 99 y acabó en tablas. Hay otras jugadas como dama G4, amenazando mate en G7 que hay que defender con dama F8. Y lo malo de esta posición desde nuestro punto de vista, desde el de las negras, es que la máquina encuentra una jugada muy difícil de ver para un humano, alfil F5, pero muy fuerte. Aquí creo que las negras sufren y por tanto quizás debamos replantearnos la línea, ¿no? D4 es una posibilidad donde dama por F4, dama por F5 y ahora intercalamos este alfil C6 para molestar un poquito, pero rey G2 y creo que las negras tienen problemas, ¿no? Tienen un peón por la calidad, pero hay un peón pasado en E5 muy fuerte. No sé si entraría yo en esta línea si no encuentro algo bueno contra este alfil F5. ¿Hay alternativas? Bueno, pues sí hay alternativas. En esta posición en la que os decía que podemos con caballo G5 entrar en una línea de sacrificio de calidad, bueno, pues en esta posición también se puede jugar dama F6. Estamos presionando por la columna F, ahora mismo estamos amenazando G5 y esto creo que no está mal para el negro. Aquí H4 para evitar G5 y H6 de nuevo insistiendo en G5, parece una línea razonable. Hay más líneas con sacrificios. En esta posición en la que amenazamos torre por F4 después de haber llevado el caballo a E4 tras el cambio de alfiles, el blanco también puede jugar dama C1 defendiendo el caballo sin debilitar el enroque y aquí hay otra línea de sacrificios pero en este caso para el blanco. Volkov, el gran maestro ruso, juega esto y por ejemplo la partida que le enfrentó con negras a Tibiakov en el 2011 y que acabó en tablas siguió así, con este alfil H7. La idea ahora es este caballo E6 que
está amenazando la dama y la torre. Se amenaza también la dama con la propia dama. Por eso ahora aquí las negras juegan dama F5. El asunto es que si las negras cambian, pues tenemos la intermedia caballo por F8 y parece que las blancas quedan un poquito mejor. Por tanto, dama F5, caballo por F8, dama por F8. El material es el mismo que la otra variante que acabo de comentar, pero no se han cambiado las damas, lo cual se supone que beneficia al bando negro que tiene más piezas, ¿no? Y aquí tras dama G5 y dama F5, la partida, como os decía, acabó en tablas. Hay otras jugadas como alfil F5, muy complicado de todas formas.